Misiones, República Argentina. Bien, seguimos aquí en Entre Líneas. Rápidamente vamos a tratar otro de los temas de la semana, sin duda, que fue primicia de Canal 4 y tiene que ver justamente con este pago a los docentes suplentes del año 2008. Hoy se dieron algunas especificaciones. Estamos con Ernesto Avellaneda, quien es delegado departamental de UDPM, y con Mónica Gurina, quien es titular de Compromiso con las Bases. Que después le voy a aprovechar y le voy a preguntar así muy corto sobre Azara. Ah, bueno, perfecto. Pero si el señor director lo dispone, vamos a escuchar en principio lo que manifestaba la titular de la Unión de Docentes de la provincia de Misiones, Marilú Leverber, con respecto al pago a los docentes suplentes del año 2008. La titular de UDPM llamó a una conferencia de prensa para difundir cómo será el pago de la deuda a docentes suplentes. Se pagará a los suplentes e interinos en 5 cuotas. La primera será abonada a fines de este mes. Han propuesto al gremio docentes un anticipo que va a ser el pago completo de la deuda de interinos y suplentes de marzo y abril del año 2008, ahora, digamos, en el mes de septiembre. Esto ya han advertido también desde el Departamento de Liquidaciones, que sale con el mes de septiembre, pero quizás si el mismo día donde se trasladan las planillas habituales de pago al personal docente de la provincia, va a salir como una planilla complementaria, digamos, para que se sepa perfectamente los montos y cada caso en particular de deuda, y luego se ofrecen, digamos, 5 cuotas, porque no nos olvidemos que los montos oscilan entre 200 pesos hasta 15.000 pesos, ¿sí?, según la cantidad de horas cátedras. Por lo tanto, para hacer más práctico el diseño administrativo, que es bastante complejo, la idea o la propuesta es por mes, digamos, hacer la liquidación y no por montos, porque generaría situaciones de desigualdad. Marzo y abril, entonces, del 2008, se pagan con septiembre y después 1 o 2 meses lo que alcancen a liquidar. Ellos ofrecieron 5 meses, ahora ustedes van a recibir el acta, porque esto es simplemente la propuesta, el acta que hemos firmado, donde nosotros solicitamos los ingentes esfuerzos desde el punto de vista administrativo para que puedan pagarse de a 2 meses, digamos. Entonces reduciríamos la cantidad de cuotas a el menor tiempo posible, lo cual fue aceptado por las 2 autoridades representantes del Consejo General de Educación, que nos van a estar informando una vez producida la primera liquidación. Bueno, así estábamos escuchando a la titular de la Unión de Docentes de la provincia de Misiones, Marilú Leverber, confirmando este pago a los docentes suplentes del año 2008, una deuda que se venía haciendo hace tiempo. ¿Qué decimos? Una deuda vieja y una deuda requerida por el conjunto de docentes de la provincia, reclamada en forma insistente el año pasado, inclusive con movilizaciones al Consejo, que ahora lo lamentable de esto es, en primer lugar, que el Consejo debería, en primer lugar, salir a pedir disculpas a los docentes, ¿no? Ajá. Porque en realidad a nosotros la luz no nos dan en cuota, la salud de nuestros hijos no nos dan en cuota. Ahora, el patrón ofrece el pago en cuotas de una deuda que ya lleva un año, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto, nosotros decimos, primero habría que salir a pedir disculpas y segundo habría que pagar la totalidad de la deuda. Y más cuando los docentes sabemos que, por ejemplo, se desviaron ahora hace unos meses 1 millón de pesos a una ONG para comprar útiles. Entonces es más importante eso, que no se rinde el dinero, que no se averigua, que no sabemos a dónde fue a parar. Es más importante eso que pagarle la deuda a los trabajadores que estuvieron realizando su actividad y cumpliendo con su labor durante lo que significa el 2008. Entonces ahora este anuncio aparece, para nosotros es una cuestión que vulnera otra vez este derecho que tenemos los trabajadores de percibir nuestros haberes una vez finalizada la actividad y mes a mes como corresponde. ¿Y qué explicaciones les dieron a ustedes? Porque vienen reclamando
constantemente este tema. ¿Qué explicaciones le dieron de por qué recién ahora? Bueno, en realidad no tiene una explicación concreta con respecto al por qué el no pago de esta deuda, ¿no es cierto? La versión que nos dan es solamente que el Consejo de Educación no tiene fondos para saldar esa deuda al momento de iniciar los reclamos. ¿De cuánto dinero estábamos hablando? Y del año pasado hablaba más o menos de 3 millones de pesos, pero como tampoco se especifica el dato total del monto, claro, tampoco se especifica la cantidad de docentes, se hablan de aproximaciones y nosotros la verdad que entendemos que si el Consejo no tiene ese dato no sabemos quién lo puede tener, ¿no? Claro. Es una pregunta, porque hoy inclusive hubo un debate con Marcelo y ayer inclusive lo charlábamos con Marcelo Caballero. ¿Este anuncio no le debería haber dado el presidente del Consejo de Educación, el señor Fernando Dazo? Sí, y una cosa también que me llamó la atención de la entrevista, que la señora secretaria hablaba en primera persona, vamos a pagar o vamos a saldar la deuda, o sea, claro, nos da a pensar al final, ¿es nuestra secretaria general del sindicato o es vocero del Consejo? Es una pregunta que nos hacemos dentro de la agrupación. Sí, y lo otro que también viene al caso, ya que hablamos del tema del salario, es que en marzo de este año, por ejemplo, no se pagó el salario familiar. Se hicieron los reclamos y se volvieron a pedir constancias del Consejo, constancia de alumno regular y demás, y aparece un supuesto pago por planilla suplementaria 766 y una orden de pago 305. Pero en realidad duerme la dulce espera y nunca se cobró. ¿Nunca se cobró? Entonces, también estamos hablando de asignaciones familiares, otra cosa que es grave, que atenta contra la ley y que, es decir, hacen las liquidaciones, se hacen las planillas, pero en realidad el depósito no lo tenés, ¿no? Entonces, como de la misma manera también los docentes suplentes del año pasado, y ojo, se está hablando del 2008. Y nos estamos olvidando Estamos hablando marzo, abril 2008, 5 cuotas 2008, y los que deben desde marzo de este año van a esperar al presupuesto 2010, 2011. Mientras tanto, ¿qué? Porque no hubo especificaciones concretas, como decía Gurina, sobre los montos reales, de cuánto se debe, cuántos docentes son. El señor Dazo, en todas las entrevistas, siempre como que desvía la pregunta, dice no hay números ciertos, no tenemos datos concretos, pero nos preguntamos nosotros por ahí si el Consejo no tiene ese dato, caramba, ¿quién lo va a tener? ¿No sé? Pero además en el marco de la informatización que tiene el Consejo, ¿no? Esto claro, no son cuestiones de papeles o de errores de numeración, sino que tiene que ver con todo un sistema informatizado donde evidentemente debieran saltar automáticamente cuáles son las deudas y la situación de pago de cada docente, ¿no? Perdón, ¿no? Sí. Nosotros en ese sentido estamos haciendo una especie de trabajito hormiga que es el de visitar escuelas en la medida de lo posible. Y hicimos una especie de más o menos balance casero y más o menos de cada 6 docentes que conocemos en la escuela, por lo menos uno no ha cobrado, se le deuda algún tipo de haber, ya sea 2008, ya sea 2009. 2009 hay muchos que desde marzo están trabajando y aún no han percibido sus haberes. ¿Y qué análisis le merece a ustedes porque hay una interna, o sea, dentro de las tantas internas que existen dentro del Estado provincial o dentro del Frente Renovador, esta es una de las más notorias. Entre el presidente del Consejo de Educación, el señor